Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a leer la lectura del capítulo número 4, Las ilusiones del ego. Y continuamos por el epígrafe 2. El ego y la falsa autonomía, no sin antes hacer nuestra habitual invocación de la página 30. Vale, ya sé. Un momentito, estas cosas son del directo, porque aparentemente yo tengo que dar al wifi, porque aquí no me llega la otra. Entonces me meto aquí, le doy al wifi, lo conecto y Ya está. ya está. Pues muchas gracias, bienvenidos, allá vamos. Vamos a estar estudiando juntos. Y ahora creo que va a ser. Gracias. Estamos conectando con la página de miracle.org y estamos intentando que se inicie. Ahora se ha iniciado. Gracias. Gracias a todos por tener paciencia infinita. Y empezamos con la invocación de la página 30 que dice así. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Le damos las gracias al Maestro Jesús por su perfecta guía. Maestro de maestros, te seguimos incondicionalmente. Gracias por tu perfecta guía. Somos tus discípulos, tus ministros, tus maestros. Gracias, hermanos preciosos, todos. Vamos cogidos de la mano para profundizar y recordar el verdadero ser que somos, de la mano de Jesús, como dice Santa Gilda, del Maestro de Maestros. Pues Él, ante este camino que nos propone, lo recorrió el primero. Él fue el primero en establecer la expiación, sí, en llevarla a cabo. O sea que gracias, Maestro, y gracias a todos, por cada uno por su papel, y a nuestro Padre por nuestra creación. Agradecidos. Muy bien, pues comenzamos con el epígrafe 2, el ego y la falsa autonomía. Ok. Párrafo 1. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal. Y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. 2. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos, porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad, tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física.
Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. 3. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste al conocimiento, fue como si jamás lo hubieses tenido, como si lo hubieras olvidado, lo has metido entre nubes. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprendente que hubiese ocurrido en el pasado? La aplastante razonamiento, lógica de Jesús es evidente porque no nos permitimos revisar ningún pensamiento y andamos en automático. Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. 4. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Esto se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego, y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. Amén. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Hay que volver al ego manso, humilde. 5. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciese, podrían lastimarse. A ver, escogerla. En este sentido, todavía eres un bebé. No podrían lastimarse en este sentido, todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos estos que son necesariamente inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. 6. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto,
está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a saquear. Ese amor propio es siempre vulnerable a la tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. 7. El ego vive literalmente a base de comparaciones. Esto me gusta, esto no me gusta, esto es bueno, esto es malo, tú eres gordo, yo soy delgada, y todo el tiempo siempre está haciendo en la dualidad. Evidentemente no tiene una opinión neutra. Y con grados, ¿verdad? En mayor o menor medida. Esto lo aborrezco, esto me gusta un poquito nada más. Por eso el primer principio nos recuerda que no hay grados de dificultad en los milagros, que el error, aunque parezca muchos y dispares, es uno, que es la creencia en la separación, y todo se corrige de la misma manera. De la misma manera. Con el milagro de la unidad. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta. Pues imaginaros, decidimos, en vez de ser como Dios, que nos creó en la totalidad y ser todo, quisimos ser algo diferente y ser la nada. Pues como dice Santa Gilda, repite tantas veces. Que lo chupo todo porque me queda nada. En vez de ser el todo, nos convertimos en la nada, en un agujero negro donde todo desaparece. Un pozo sin fondo, ¿verdad? Un pozo sin fondo, pues siempre estamos corriendo detrás de algo, porque siempre nos falta de todo. Mejor, mañana tendremos algo, seremos más listos, más inteligentes, porque siempre siempre estamos carentes, pensando que no tenemos de nada y que siempre tenemos que salir fuera a buscar algo. Pues ese es el personaje que no hemos comprado. Pero se puede. Total, se le devuelve. Dice, mira, que no me sirve ya. Me he que el equivocado. Trajecito no lo quiero. Eso es. Que me vuelva a Dios. Que me lo reinterprete el jefe, ¿verdad? Totalmente. Por eso dice, repito, lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener, que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Como no tengo que obtener algo para hacer algo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. Quiero ser más inteligente, quiero ser más espiritual. Eso es lo que te vende el ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera el cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente. Y esto es muy importante. La idea de que nosotros tenemos cuerpo y que el cuerpo es el hogar del ego, ¿no? Nos la compramos identificándonos con un cuerpo, pero en realidad somos mente, la mente que se ha querido desprender de Dios. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. Pues podemos ver un momentito, un añadido a la información que nos está dando Jesús en el texto, que sería la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, que es una teoría psicológica de las necesidades, de cómo el ser humano parece estar siendo motivado
primero por lo más biológico, como nos muestra Jesús aquí, ¿no? Los apetitos corporales serían las partes más básicas, ¿no? Que son las que primero nos llevan a buscar su satisfacción, ¿no? Que sería la respiración, la alimentación, el descanso, aquí ponen el sexo y homeostasis. Parece que no se ve muy bien la pirámide. Vamos a ver esta. Bueno, y así vamos subiendo en la pirámide. Una vez que se cubren las fisiológicas, luego estarían las de seguridad, luego las sociales, las de estima, reconocimiento y finalmente la de autorrealización. De seguridad, por ejemplo, sería seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar y de salud. Las sociales, amistad, afecto, intimidad, familia, estima, reconocimiento, éxito, reconocimiento, respeto, confianza. Entonces, la idea sería que Jesús nos está mostrando en este caso que tanto las aparentes necesidades más básicas, los apetitos corporales que parecen instintivos, ¿no? De, es que tengo que beber, es que tengo que comer, es que me muero de sueño, ¿no? Esas que son las prioritarias, aparentemente son un engaño. De hecho, cuando pareciera que estudiamos en psicología biología, porque también se estudia una biología básica para luego estudiar las funciones del sistema nervioso central, ¿no? Los psicólogos pareciera que no somos médicos, pero estudiamos en la fisionomía, la composición del cuerpo humano para ciertos parámetros que luego van a influir también en el funcionamiento de la psique, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estudiábamos psicología, una de las cosas que vimos fue el eje insulina-glucagón, que es el eje que regula la cantidad de azúcar que hay en sangre, y lo que hay que ver y observar, fijaos cómo es la mente la que decide todo, la que hace que el cuerpo varíe. Cuando uno piensa que va a comer, si nos imaginamos ahora un pastel, empezamos a visualizarlo, empezaremos a salivar. Totalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que el cuerpo el que dice, es que tienes que comer. No, es que es la mente la que le está dando la orden al cuerpo de que tiene que comer. Y cuando, por ejemplo, creemos, como lo que dice, ¿no? Los apetitos corporales, ¿no? Tanto los más físicos como las necesidades más elevadas del ego, en realidad no son más que mecanismos que nos hemos inventado para ratificar que el cuerpo manda, que da órdenes. Pero no es así en absoluto, es la mente la que le dice al cuerpo lo que tiene que hacer. Entonces, cuando es, por ejemplo, de forma regular, que yo antes me decía, según el ego, que yo tenía que comer cada 4 horas, y que si no, pues me bajaba la glucosa y empezaba a sentir mareos o cosas así, ¿no? Todo falso. Cuando vas perdonando, te vas dando cuenta de que es todo ficticio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente verlo todo a la luz de la verdad. Hay otra manera de vernos completamente. El cuerpo no hace nada por su cuenta, no tiene propiedades intrínsecas, ¿verdad? Es la mente la que manda siempre. Sí, como nos propone, ¿no? Los cambios de niveles, ¿no? Que ya lo iremos viendo, ¿no? Realmente siempre la causa es la mente y el cuerpo realmente obedece los dictados de la mente. De hecho, mañana tendremos un monográfico de los niveles, la confusión de niveles y la corrección a las 7 ilusorias de la tarde en Zoom. Podéis entrar en la plataforma y ahí tenéis toda la información de lo que estamos haciendo los miércoles a las 7 de la tarde por Zoom. Muchas gracias. Pues 8. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Es un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos, o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia
son inútiles. El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición. Lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. 9. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación, entre comillas, y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo, es decir, desde que nos creemos que estamos separados de Dios. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos, entre comillas, de los mitos basados en el ego, pueden que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lazo temporal de vida en el ego, es decir, en el cuerpo. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lazo. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. 10. Amén. Amén. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad 1 del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad 1 pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad cerrada desaparece. Podría ser útil tener en cuenta que aunque la traducción se ha escrito como mentalidad recta, en inglés el término es right frente a wrong y realmente lo más significativo sería mentalidad correcta en vez de recta, queriendo decir que es una mentalidad correcta que está en lo cierto, porque en castellano recta pues sí, se puede llegar a entender, pero quizás la traducción podríamos verla más claramente como correcta frente a errada o errónea, ¿verdad? Lo mismo que decimos percepción correcta, pues sería mentalidad correcta. Sería la contraposición perfecta, ¿no? Del símbolo, ¿no? De errada a correcta, ¿no? Eso es. Porque es que en inglés right se puede traducir como recta o correcta. Y en este caso lo han traducido como recta, pero quizás para que se entendiera más claramente sería una mentalidad que está correcta, que está en lo cierto, que no está equivocada, ¿verdad? El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. 11. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta, aquí es lo que nos decía Santa Gilda, traduce mente correcta
o en vez de mente recta, por mente correcta, como percepción correcta en este caso, reside en la conclusión inevitable de que toda percepción en sí es innecesaria. Pues estamos en un mundo ilusorio. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezcas que vives en este mundo. Esa es una pregunta razonable. No obstante, es una pregunta razonable, punto. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambio de ninguna clase. No es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En esto estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Muchísimas gracias. Vamos a por el epígrafe 3, amor sin conflicto. Gracias, maestra Julia. Compartido, maestras eternas, www.miracle.love. Gracias. 1. Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está en ti. Ello se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está afuera estuviese adentro, lo cual no tiene sentido. La palabra adentro es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Este es el mensaje de la expiación, mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como tú. Amén. ¿Juntas? Sí. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. 2. Esto se ha escrito en forma de oración porque así puede serte más útil en momentos de tentación. Es una declaración de independencia. La encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente. El que necesites mi ayuda se debe a que has negado a tu propio guía y por consiguiente necesitas ser guiado. Mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta. 3. Es seguro que a estas alturas resulta evidente por qué el ego considera que el espíritu es su enemigo. El ego surgió como resultado de la separación y la continuidad de su existencia depende de que tú sigas creyendo en la separación. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia. Lo único que puede ofrecerte es una sensación de existencia temporal que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esa vida es tu existencia porque es la suya propia. Frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado de ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. ¿Cómo iba a poder imperar su miserable oferta por encima del glorioso regalo que Dios te hace? No tiene sentido, ¿verdad? A ver, no lo da todo.
nos lo da todo. Y por mucho que nos queramos convencer de que la nada vale para algo, pues resulta que cuando usamos el sentido común y empezamos a pensar con el guía interno, nos damos cuenta que esto no tiene sentido ninguno. Así que en el momento que empezamos a poner en práctica, a utilizar el guía, a guiarnos por la mano de Jesús, empezamos a deshacer todo aquello que nos impide volver a casa. Amén. 4. Tú que te identificas con el ego, no puedes creer que Dios te ame. No amas lo que hiciste y lo que hiciste no te ama a ti, pues fabricamos el ego y el ego no nos quiere. El ego, que fue engendrado como resultado de tú haber negado al Padre, a Dios, no le guarda lealtad a su hacedor. No puedes ni imaginarte la relación real que existe entre Dios y sus creaciones debido al odio que le tienes al ser que fabricaste. Pues si nos damos cuenta, nosotros fabricamos un ego y nos confundimos con un cuerpo. Y si reflexionamos un momento, hay alguien que esté desde su ego satisfecho de su cuerpo, si no me falta algo, me sobra algo, si no quiero muscularlo, si no quiero embellecerlo, si no lo quiero poner más gordo, más... No estamos contentos nunca si soy rizada, si soy rubia, si eres alto, si eres moreno, si eres negro, nunca. Entonces, no hay que usar nada más que el sentido común, de verdad. Así es. Pues, entonces, repito, no puedes ni imaginarte la relación real que existe entre Dios y sus creaciones debido al odio que le tienes al ser que fabricaste. Proyectas sobre el ego tu decisión de estar separado y esto entra en conflicto con el amor que por ser su hacedor sientes por él. No hay amor en este mundo que esté excepto de ambivalencia. Y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo de verdad. Esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia. Esto es como nos propone el libro, elegir siempre lo que nos propone el Espíritu Santo. En el momento que nos compramos lo que nos propone el ego, volvemos a estar en ambivalencia. Esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia. Y esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener algo del ego. 5. Saludamos a todos los hermanitos, muchas gracias, bienvenidos. Santa Claudia Fonseca, bendiciones a todos. Sandar Buenanico, bendiciones hermanas, gracias hermano, precioso, valioso. A todos, Santa Lúa León, Santa Carmencita, buenas tardes, Santa Rosy Corral. Maestras, gracias por su luz, igualmente, un honor. Santa Julia, Vidriez, Santa Aida, M, UCM, gracias, gracias a todos. Sin vosotros esto no tendría ningún sentido. Vamos juntos. Es una empresa de colaboración. 5. Existe una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego pudiera ofrecerte que nunca más querrás volver a encubrirla u ocultarla. Es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y en la ocultación es la luz, no puede pasar. La Biblia hace referencia frecuentemente a los inconmensurables dones que te aguardan, pero que tienes que pedir. Esta no es una condición como las que el ego establece, sino que es la gloriosa condición de lo que tú eres. Amén. De lo que somos. Amén. 6. Ninguna fuerza excepto tu propia voluntad, y a mí eso no para de resonarme, es lo suficientemente fuerte o digna como para poder guiarte. Fijaros lo que dice. Ninguna fuerza excepto tu propia voluntad es lo suficientemente fuerte o digna para poder guiarte. Me dan ganas de llorar.
Pues llora de felicidad. Tú ahí expláyate. Por favor, tu felicidad es la nuestra. Lo siento porque me parece tan obvio que me da tanta emoción. Felicidad. Qué bonito. Gracias. Me da emoción. Qué bonito. Gracias. Ay, Dios mío. En esto eres tan libre como Dios, y así será eternamente. Pidámosles al Padre, en mi nombre, que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por Él. Amén. Él nunca ha dejado de responder a este ruego, pues lo único que éste pide es lo que su voluntad ya ha dispuesto. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. No debes anteponer otros dioses a Él, porque no hay otros dioses. Amén. Amén. 7. Nunca se te ha ocurrido realmente renunciar a todas las ideas que alguna vez has tenido que se oponen al conocimiento. Conservas miles de retazos de temor que le impiden la entrada al Santísimo. La luz no puede filtrarse a través de los muros que levantas para obstruir su paso, y nunca estará dispuesta a destruir lo que tú has hecho. Nadie puede ver a través de un muro, pero yo puedo transponerlo. Mantente alerta contra los retazos de miedo que aún conservas en tu mente, o de lo contrario, no podrás pedirme que lo transponga. Solo puedo ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente todo lo que has hecho, pero no lo apoyaré a menos que sea verdad. Nunca te abandonaré tal como Dios tampoco te abandonará, pero tengo que esperar mientras tú continúes eligiendo abandonarte a ti mismo. Debido a que espero con amor y no con impaciencia, es indudable que me pedirás con sinceridad que lo transponga. Vendré en respuesta a toda llamada inequívoca. Amén. Jesús nos lo explica de la forma más dulce posible, nos respeta con todo el amor incondicional, que como somos criaturas iguales a Él, con el mismo poder, con la misma resolución de amor, dice: amor mío, te acompaño hasta cuando te equivocas, te mantengo para que tú sepas que siempre estoy aquí, pues tú eres luz y no puedes ser lo que estás pensando que eres. Así que ayúdame a recuperarte y a casa, a la mente que da la felicidad, a la mente que te recuerda y que te dice que eres el amor junto con Dios, que eres el amor con todos los hermanos. Que eres el amor con patas, eres amor, eres solo amor, y luego llevas unas patitas para moverlo por aquí, pero está en todas partes y lo somos todos. Y no es lo mismo tener 2 patas que 4, que 100, ¿verdad? Totalmente. Que no tenerlas, que tener aletas, que amor, amor, amor. Amén, amén. Amor, amor, amor. ¿Por dónde te has quedado? Eso lo he leído yo. Vendré en respuesta a toda llamada y ahora me toca a mí. Pues Porque que creí sí. que lo había leído yo. Estaba El tan 8. metida que lo había leído. El amor, el amor, el amor. El amor. Que te lo juro que creí que lo había leído yo. 8. Qué bueno, ya me confundo que hasta que me creo que soy yo ella. Claro, así es. Como así es, ¿no? Claro. Nos estamos mimetizando totalmente. Así es. 8. Qué bueno, Dios mío, felicidad, gracias infinita. ¿Cómo nos lo pasamos? Es que esto es lo que hay que ver cuando perdonas. Esto es lo que trae, ¿verdad? También el folgorio. Es eso, es puro gozo. Es puro gozo de verdad. Ay, esperaros que... que me tengo que meter para hablar. 8. Examina detenidamente qué es lo que estás realmente pidiendo. Sé muy honesto contigo mismo al respecto,
Pues no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Ay, madre. Si realmente tratas de hacer esto, habrás dado el primer paso en el proceso de preparar tu mente a fin de que el Santísimo pueda entrar en ella. Más no pensamientos ocultos, más no pensamientos propios. No quiero más ningún pensamiento, como se dice, privado. Eso. ¿Para qué? Que ya no me acuerdo ni cómo se dice. Vale. No Si sé. realmente tratas de hacer esto, habrás dado el primer paso en el proceso de preparar tu mente a fin de que el Santísimo pueda entrar en ella. Nos prepararemos para ello juntos, pues una vez que Él haya llegado, estarás listo para ayudarme a preparar otras mentes a que estén listas para Él. ¿Hasta cuándo vas a seguir negándole su reino? Y además, fíjate qué maravilla tener este papel maravilloso. Estar listo para ayudarle a Jesús a preparar otras mentes a que estén listas para Él. ¡Wow! Amén. ¡Qué papel, eh! Y es el mismo para todos, ¿verdad? Pues sí, si somos la misma mente, ya ves. Claro. 9. En tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te hará libre. Dios te ha dado todo. Este simple hecho significa que el ego no existe y esto le atemoriza mortalmente. En el lenguaje del ego, tener y ser significan dos cosas distintas, si bien para el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. El Espíritu Santo sabe que lo tienes todo y que lo eres todo. Amén. Cualquier distinción al respecto es significativa solamente cuando la idea de obtener, que implica carencia, ha sido previamente aceptada. Por eso es por lo que no hacemos ninguna distinción entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. Así es. Porque tener y ser es lo mismo. 10. Al sereno ser del reino de Dios, del que eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio, se le expulsa sin miramiento de aquella parte de la mente que el ego rige. El ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible, pues no puede nada contra el Santo Hijo de Dios que somos. Tanto si estás dormido como si estás despierto, pues nunca has dejado de ser quien eres, solo es que estás aparentemente dormido. Observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego y cuán poca para proteger a tu mente recta o tu mente correcta. ¿Quién sin un loco se empeñaría en creer lo que no es cierto y en defender después esa creencia a expensas de la verdad? Pues epígrafe 4. Maravilloso, como todos, epígrafe 4. Esto no tiene por qué ser así. Fijaos qué manera más sencilla de perdonar. Esto no tiene por qué ser así. Hay otra manera de ver esto. De verdad, que puede ser otra cosa diferente y mucho más amable, dulce y tierna para recordar quiénes somos, que no tenemos que sufrir, que nos empeñamos en sufrir. Vamos, ya no más, ¿verdad? Sí, vamos. Vamos, ya no más. Los errores los ponemos directamente en el pasado que no existe. Eso. ¡Aleluya! Pues 1. Si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. Pero que si escuchas a la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, sino con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo,
¿Dónde buscas para encontrarte a ti mismo? Depende de ti. Voy a decir de nuestra voluntad, de nuestra única y grandísima voluntad de querer ser quien somos. Amén. Y no de hacer y de aparentar ser otra cosa. Que no podremos llegar a ser jamás, además. No podemos, por mucho que nos empeñamos. Nosotros nos empeñamos, pero como que no. Felipito Tacatún nos lo compramos bien, ¿no? Y yo sigo. Bueno, que mañana me saldrá mejor ser un ego. ¿Conseguiré satisfacerme con la no? Totalmente. Pues 2. He dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta. Mas he dicho también en muchas ocasiones que puedes cambiar de mentalidad. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientes contento, reconoce entonces que ello no tiene por qué ser así. En cada paso has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó y está percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado sin hacer y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Aquí nos propone que no pensemos en automático, que no lo que se nos viene a nuestro campo mental no lo demos por válido y lo convirtamos en un hecho, que reflexionemos por un segundo si nos estamos sintiendo mal en cualquier momento, que lo revisemos y que, como dice, esto no tiene por qué ser así. Simplemente es esto, fijaros qué simpleza, ¿no? Y además tenemos el parámetro de comparación que es el pensamiento de Dios. ¿Cómo habría querido Dios que yo pensase en esta situación? Claro. Si yo fuera Dios, ¿cómo habría pensado acerca de mis hermanos? Totalmente. Y de mí mismo, ¿verdad? Puede el amor pensar este pensamiento que se me está ocurriendo de que aquel es alguien diferente y que tengo miedo. Que merece ataque y muerte. ¿No? ¿Pensaría Dios así? ¿No? Esto puede parecer difícil, pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de cómo piensa Él, Dios. Tu mente y la de Dios son una. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente a tu mente. Como hermano que te ama, es decir, Jesús, tu mente es de suma importancia para mí. Y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo y cuando contemples a tu hermano, y a que veas en ambos las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. Yo creo que, gracias, aquí podemos meter nuestro ilusorio pequeño TikTok. Mírale cara a cara que es tu espejo. Que es tu espejo. Mírale cara a cara que es tu espejo. Mírale cara a cara que es tu espejo. Gracias. Tal como veamos al otro, tal como contemplemos a nuestro hermano, nos estaremos contemplando a nosotros y a Dios mismo, ¿verdad? Amén. 3. Cuando te sientas triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada, excepto si así lo decides. Y decide entonces de otra manera. 4. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego. Reconoce que eso no tiene por qué ser así. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor. 5. Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú, la mente que somos, no. Los pecados del ego, déjamelos a mí. Ese es el propósito de la expiación.
Pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, la expiación no podrá liberarte. Si te sigues sintiendo culpable es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpabilidad. Eso no tiene por qué ser así. Amén. 6. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecerte, son ilusiones que más me da. Son ilusiones que más me dan, son ilusiones que más me dan, que más me dan. Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, significa sin espíritu, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. No obstante, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder librarte de ella. Eso no tiene por qué ser así. Esa es la buena nueva. 7. El hábito de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. No se trata de un problema de falta de concentración, sino de la creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo. Ponte de mi parte sistemáticamente contra este engaño y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase. Los descorazonados no pueden ayudarse a sí mismos ni me pueden ayudar a mí. Sin embargo, solo el ego puede sentirse descorazonado. Así es. 8. ¿Te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte? Que me he perdido. ¿Y en cuántas has dejado pasar? El poder de un hijo de Dios es ilimitado, pero Él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. Nos enfundamos, nos constreñimos, nos venimos abajo, nos sentimos escasos, siendo el potencial de Dios. Liberándote, dice, tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego y liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses. Nos da cuenta que nosotros pensamos con Dios. ¿Qué nos puede faltar cuando pensamos con Dios? Nada, absolutamente nada. No te conformes con menos y niégate a aceptar como tu objetivo nada que no sea eso. Vigila tu mente con sumo cuidado. Repetimos, vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala, entrégasela al Espíritu Santo para que la pueda deshacer. Ya no quiero más. Ya no quiero más. Siempre se repite la misma historia. Juzga por tu sentimiento cuán bien has hecho esto, pues ese es el único uso acertado del juicio. Los juicios, al igual que cualquier otra defensa, se pueden utilizar para atacar o para proteger, para herir o para sanar. Al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente. Fijaros, lo único que se nos pide es reconocer que no es nada. Y además no lo hacemos solo, que para eso tenemos al guía que nos dio la respuesta de Dios, al Espíritu Santo, y encima acogido de nuestro hermano mayor, que es Jesús. ¿En dónde podemos fallar? No podemos fallar en nada si ponemos nuestra voluntad. Lo único que se nos pide, otra vez, al servicio de recordar quiénes somos. Así que fijaros al menos qué fácil nos lo ponen. Aleluya. 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 Al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente. Sin tu lealtad, protección y amor, el ego no puede existir.
Deja que sea juzgado imparcialmente y no podrás por menos que retirarles tu lealtad, tu protección y tu amor. 9. Eres un espejo de la verdad. Mírale cara a cara que es tu espejo. Eres un espejo de la verdad en el que Dios mismo brilla en perfecta luz. Al tenebroso espejo del ego no tienes sino que decirle: no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes no son verdad. Deja entonces que el Santísimo brille sobre ti en paz, sabiendo que así y solo así es como debe ser. Su mente resplandeció sobre ti en tu creación y le dio existencia a tu mente. Su mente resplandece todavía sobre ti y no puede sino resplandecer a través de ti. Tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti, pero sí puede impedirte que le dejes resplandecer a través de ti. Qué bonito. 10. El primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la curación de la mente. Al igual que tú, fui creado en el primero y te he llamado para que te unas a mí en el segundo. Estoy a cargo del segundo advenimiento y mi juicio, que se usa solamente como protección, no puede ser erróneo porque nunca ataca. El tuyo puede estar tan distorsionado que hasta que creas que me equivoqué al escogerte. Aquí hace un chascarrillo, sabiendo qué tipo de ego, con qué tipo de ego nos jugamos. yo no puedo, yo no sé, no tengo capacidad, no puedo ayudarte, Jesús. Ayúdame tú a mí, pero yo no puedo ayudarte a ti. Y Él te dice, si lo único que tienes que hacer, amor mío, es decidir de nuevo. Fíjate qué fácil. Y poner tu voluntad, en vez de creerte en que eres algo impotente y débil, en alguien que eres como yo, que lo puede todo, a través de la ayuda del Espíritu Santo. Pon tu voluntad al servicio del Espíritu y no del ego. Amén. Te aseguro que eso es un error de tu ego. No lo confundas con humildad. Tu ego está tratando de convencerte de que Él es real y de que yo no lo soy, ya que si yo soy real, no puedo ser más real que tú. Ese conocimiento, y te aseguro yo que es conocimiento, significa que Cristo ha venido a tu mente y la ha sanado. Amén. Amén. 11. Yo no ataco a tu ego, trato con tu mente superior, la morada del Espíritu Santo, tanto si estás despierto, al igual como tu ego trata con tu mente inferior, que es su hogar. Me mantengo alerta por ti con respecto a esto porque tú estás tan confundido que te resulta imposible recordar tu propia esperanza. Que te resulta imposible reconocer tu propia esperanza. No estoy equivocado. Tu mente optará por unirse a la mía y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano os uniréis finalmente en mi nombre. Y vuestra cordura... la manita, Pepe Luis. Y vuestra cordura os será restaurada. Resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno de todo lo que el Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar lo inestable? Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros. Tú sí. Te he llamado y tú responderás. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. Qué bonito. El que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas, e igualmente inevitable. Amén. Pues continuamos leyendo el capítulo 4, las ilusiones del ego, y vamos por el epígrafe 5. Vamos a saludar un momentito a los hermanitos que se han ido apuntando. Muchas gracias.
Santa Cristina Luna nos decía, el espíritu está eternamente en estado de gracia, tu realidad es únicamente espíritu, por lo tanto estás eternamente en estado de gracia. Santa Cristina, bendiciones. Santa Lupita Bonilla, muchas gracias, saludos. San Chema Coloma, gracias, bendiciones para todos. Santa Carmencita, gracias. Santa Judith Violeta, qué felices mis hermanas, las amo, claro que sí. Un honor estar aquí con todos. Santa Nora Conte, Santa Marinés D'Angelo, por aquí aparece Santa Rita también. Hola, preciosas maestras de Dios, benditas sean. Amén, gracias, benditos todos. Santa Inés. Damos y recibimos las bendiciones, que es lo que hacemos ahora. Abrimos los ojos al mundo solo para bendecir, consolar y sanar, ¿verdad? Santa Rita también quiere saludar y se coloca aquí. Claro que sí, que está muy feliz, que está muy feliz. Qué jolgorio tenemos entre manos, ¿verdad? Puchipu. Ay, cuánto amor, cuánto amor. Ay, qué felicidad. Ay, chipu, chipu. Pues muy bien, vamos a empezar el punto 5. Epígrafe 5, la ilusión del ego-cuerpo. Párrafo 1. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones salvo a juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia, y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto, de acuerdo con el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve, puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él. El ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. Ya hemos dicho que el sentido común, que es el más común de los sentidos, no lo utilizamos. Funcionamos en automático con el ego. Entonces, aquí nos está volviendo Jesús a decir, mírate que si usaras el sano juicio, el sentido común, no darías por válido ni uno de los pensamientos que te ofrece el ego. Así es, pero ya no quiero más y ya no lo hago más. Estoy harto de rodar como una noria. 2. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. El ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos, pero no puede hacer que dejen de existir. El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él. Dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza, el ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo, y al percibirlos así, evita ser aniquilado, como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. Así es. 3. Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. Es cierto, en cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico para él, claro, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca, pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene ningún sentido. 4. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar.
En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida. Habiéndole dicho el ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector, también le dice que el cuerpo no puede protegerla. Por consiguiente, la mente inquiere: ¿dónde puedo encontrar protección? Que me estoy volviendo loca. A lo que el ego responde: ni contigo ni sin mí tienen mis males remedios. A lo que el ego responde: en mí. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido que con lo que ella se tiene que identificar es con el cuerpo. De modo que no tiene objeto recurrir a él para obtener protección. A ver, aclárate, ego. Me trae loquita, me trae loquita. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto. Pues claro, te dije que sí, que al cuerpo, pero ahora el cuerpo no te vale. Sí, pero porque, mira, creo que lo mejor que vas a hacer ahora es para allá. Pero cuando vayas para allá, no, espérate, que me he dado cuenta que no he tenido en cuenta que entonces para el otro lado. Por lo tanto, el ego no dispone de una respuesta plausible para esto, pues no la hay. Pero sí dispone de una solución típica, que sabemos cuál es, ¿no? Eliminar la pregunta de la conciencia. Así es. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego. Y de hecho lo produce. Pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. 5. Esta es la pregunta que debes hacerte. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Busca y hallarás. No significa que tengas que buscar ciega y desesperadamente algo que no podrías reconocer. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente, no olvidarlo. Aprender y querer aprender son inseparables. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Si no, no estás motivado. Coaching total. Tenemos un ejemplo claro de todas las escuelas de coaching de este aparente ilusorio mundo. Jesus Christ, superstar. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. Por eso nos dice Jesús que mira a ver qué clase de inversor eres, ¿eh? Si inviertes en lo que no va a perdurar, no lo estás planteando bien. Claro. 6. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternalidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. Lo único que nos ofrece es arder eternamente en las llamas del infierno. Fíjate la eternalidad que nos ha ofrecido. El ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia, ocupándose de asuntos marginales. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar ese propósito. Uno de sus ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. La pregunta que nunca formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es: ¿para qué? ¿Para qué me hago esto? Claro. ¿Para qué voy para allá? ¿Para qué hago esto? Esa es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear en relación con todo. ¿Qué propósito tiene esto? Sea cual fuere, porque solo hay dos propósitos: Dios o el ego. El reino de los cielos o el mundo de la muerte, de la separación, de los principios, de los finales. El miedo. Sea cual fuere tu propósito, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un propósito, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro, y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer.
Amén. Epígrafe 6. Las recompensas de Dios. 1. El ego no reconoce el verdadero origen de la, entre comillas, amenaza, y si tú te identificas con el ego, no entenderás la situación tal como es. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla, es decir, que nosotros hemos invertido en él, para ser exacto. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, pues de lo contrario no podrías sino pensar que mientras estés aquí o mientras creas estar aquí, estarás en conflicto. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y has sido y serás siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella, a la vida, a tu espíritu, a tu unión con Dios. Amén. 2. En el proceso de aprender a escapar de las ilusiones es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano. Es la misma deuda que tienes conmigo. Cuando actúas egoístamente con otro, repudias la gracia que esta deuda te ofrece y la percepción santa que produciría. La palabra santa puede usarse aquí porque a medida que aprendes cuán endeudado estás con toda la filiación, la cual me incluye a mí, te aproximas tanto al conocimiento como la percepción lo permite. La brecha que entonces queda es tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre. 3. Todavía tienes muy poca confianza en mí, pero esto aumentará a medida que recurras más y más a mí, en vez de a tu ego, en busca de consejo. Los resultados te irán convenciendo cada vez más de que esta es la única elección cuerda que puedes hacer. Nadie que aprenda por experiencia propia que cierta elección le brinda paz y alegría, mientras que otra le precipita al caos y al desastre, tiene más necesidad de persuasión. Por eso esto es un curso práctico. Y te dice, ponte a la obra, empieza el deshacimiento y a través de los resultados de tu experiencia, de tu entendimiento, verás que querrás más. No necesitas más persuasión cuando realmente te pones a la obra de que nos propone Jesús en este libro. Es más eficaz aprender a base de recompensas que a base de dolor, porque el dolor es una ilusión del ego y no puede producir más que un efecto temporal. Las recompensas de Dios, en cambio, se reconocen inmediatamente como eternas. Puesto que este reconocimiento lo haces tú y no el ego, el reconocimiento mismo establece que tú y el ego no podéis ser lo mismo. Tal vez creas que ya has aceptado esto, pero aún no estás convencido de ello en absoluto. Prueba de ello es el hecho de que crees que debes escaparte del ego. Sin embargo, no puedes escaparte de él humillándolo, controlándolo o castigándolo, que es lo que nos propone aparentemente en este ilusorio mundo, la salida del ego con respecto a sí mismo. Pues ya no lo voy a hacer más, voy a sufrir un poco más para ser más bueno y hacerlo mejor. Y es lo que nos vende el ego para salir de él mismo. Es el chascarrillo que usamos como que es el caso del desdoblamiento del ego. El ego peleándose consigo mismo. Consigo mismo, sí. 4. El ego y el espíritu no se conocen. Solo mediante la disociación puede la mente separada mantener vigente la separación. Una vez que ha hecho esto, niega todos los impulsos verdaderamente naturales, no porque el ego sea una cosa separada, sino porque quieres creer que tú lo eres. El ego es un mecanismo para seguir albergando esta creencia, pero sigue siendo únicamente tu decisión de usar tal mecanismo lo que lo perpetúa.
5. ¿Cómo puedes enseñarle a alguien el valor de algo que él mismo ha desechado deliberadamente? Tiene que haberlo desechado porque no le atribuyó ningún valor. Lo único que puedes hacer es mostrarle cuánta infelicidad le causa su ausencia e írselo acercando lentamente para que pueda ver cómo mengua su infortunio según él se aproxima a ello. Esto le enseña a asociar su infelicidad con la ausencia de lo que desechó y lo opuesto a la infelicidad con su presencia. Comenzará a desearlo gradualmente a medida que cambie de parecer con respecto a su valor. Te estoy enseñando a que asocies la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu. Tú te has enseñado a ti mismo lo contrario. Sigues siendo libre de elegir, mas a la vista de la recompensa de Dios, ¿puedes realmente desear las recompensas del ego? Rita, ven aquí, ven chiquitina, ven, ah, puchi, puchi, pu. Ay, la puchi que se ha confundido con otro. Sí. Que tú no eres un ego, Santa Rita, que no hay nada que temer. Ha tenido algo de ilusorio miedo. 6. De momento, la confianza que yo tengo en ti es mayor que la que tú tienes en mí, pero no siempre será así. Tu misión es muy simple. Se te pide que vivas de tal forma que demuestre que no eres un ego. Y yo no me equivoco al elegir los canales de Dios. El Santísimo comparte mi confianza y acepta mis decisiones con respecto a la expiación, porque mi voluntad nunca está en desacuerdo con la suya. Dije anteriormente que yo estoy a cargo de la expiación. Esto es así debido únicamente a que completé mi papel en ella como hombre y ahora puedo completarla a través de otros. Los canales que he elegido no pueden fallar porque les prestaré mi fortaleza mientras la suya sea insuficiente. Amén. 7. Iré contigo al Santísimo y mediante mi percepción Él podrá salvar la diminuta brecha. Tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que quiero. Yo se la llevaré a Dios por ti, sabiendo que conocer a tu hermano es conocer a Dios. Si le estás agradecido a tu hermano, le estarás agradecido a Dios por lo que Él creó. Mediante tu gratitud podrás llegar a conocer a tu hermano y un momento de verdadero reconocimiento convierte a todo el mundo en tu hermano, porque cada uno de ellos es hijo de tu Padre. El amor no conquista todas las cosas, pero sí las pone en su debido lugar. Puesto que tú eres el reino de Dios, te puedo conducir de vuelta a tus propias creaciones. Ahora no las reconoces, pero aquello de lo cual te has disociado aún se encuentra ahí. 8. A medida que te acercas a un hermano, te acercas a mí. Y a medida que te alejas de él, la distancia entre tú y yo aumenta. La salvación es una empresa de colaboración. ¡Yujú! No la pueden emprender con éxito aquellos que se desvinculan de la filiación, porque al hacer eso se desvinculan de mí. Dios acudirá a ti solo en la medida en que se lo ofrezcas a tus hermanos. Aprende primero de ellos y estarás listo para oír a Dios. Eso se debe a que el amor solo tiene una función. Amén. Nos queda un Epígrafe 7, creación y comunicación, y es el último epígrafe del capítulo 4, las ilusiones del ego. Párrafo 1. Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. La parte concreta cree en el ego, porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. 2. Lo único que el ego percibe es un todo separado, desprovisto de las relaciones que presupone el estado de ser.
El ego, por lo tanto, chipú, chipú. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla. Rita, ven aquí chiquitina. El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo demás que él impone. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse e interrumpirá la comunicación siempre que se sienta amenazado. Esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas. El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. El ego simplemente responde de ciertas formas específicas a todo lo que percibe o relacionado. Sería como decir que todos los hombres son unos patanes. Eso para el ego es generalizar. Criticar a granel. Sí, o todos los que son curas son malos. 3. El espíritu, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. Tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad. Él sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. El espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación, debido a que está en completa y directa comunicación con su creador. Esta comunicación es la voluntad de Dios. Creación y comunicación son sinónimos. Dios creó a cada mente comunicándole su mente y estableciéndola así para siempre como un canal para su mente y su voluntad, puesto que todos los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse. Sus creaciones se comunican naturalmente con Él y como Él. Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepción o alteración. Dios te creó mediante esta comunicación y para ella, pues si Dios se extendió dándonos amor, nosotros nos extendemos dando amor también. La mente puede distorsionar su propia función, pero no puede atribuirse a sí mismo funciones que no le fueron dadas. Por eso es por lo que la mente no puede perder del todo la capacidad de comunicarse, aun cuando pueda negarse a utilizarla en favor del estado de ser. 4. Tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a qué, cómo y con quién vale la pena entablar comunicación. El estado de ser carece por completo de estas distinciones. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real. En la medida en que permitas que ese estado se vea coartado, en esa misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad, la cual se vuelve total únicamente cuando reconoces a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. Esa es tu realidad. No la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Amén. Dios que abarca todo, 5. Dios que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su gozo. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso es por lo que Dios te creó a ti. La abstracción divina se deleita compartiendo. Eso es lo que significa la creación. Las preguntas qué, cómo y con quién son irrelevantes toda vez que la verdadera creación lo da todo, ya que solo puede crear a semejanza propia. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia en el reino no existe. En el estado de ser, la mente siempre lo tiene todo y lo da todo. Amén. 6. La Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Esto no quiere decir
Debas decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego con el que aceptar tal alabanza, ni percepción con que juzgarla. Pero a menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, su gozo no será total porque el tuyo no lo es. Y él ciertamente sabe esto. Lo sabe en su propio ser y en la experiencia que su ser tiene de la experiencia del Hijo. El constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados y se siente solo cuando las mentes que él creó no se comunican plenamente con él. Amén. 7. Dios ha salvaguardado tu reino, pero no puede compartir su gozo contigo hasta que no conozcas el reino con toda tu mente. Nosotros lo que estamos viéndolo cuando deshacemos los pensamientos del ego, le estamos devolviendo en cada deshacimiento una parte más a Dios, una parte más a la unidad. La revelación no es suficiente porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. Dios no tiene necesidad de que se le devuelva la revelación, lo cual sería claramente imposible, pero sí desea que se transmita a otros. Esto no se puede hacer con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. No obstante, dicha mente la puede extender a otras mentes mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se deriva de la revelación. 8. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Esto, sin embargo, es imposible, a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva, pues ambas creencias tienen que coexistir. Los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables, porque no protegen a sus egos y por lo tanto nada puede hacerles daño. Pues no tienen nada que defender. Eso es. Su espíritu servicial es la manera en que alaban a Dios, y Él les devolverá las alabanzas que le hagan porque ellos son como Él y pueden regocijarse juntos. Dios se extiende hasta ellos y a través de ellos y cunde una gran alegría por todo el reino. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros a quienes yo dirijo hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Yo te dirigiré allí donde puedas ser verdaderamente servicial y a quien pueda seguir mi dirección a través de ti. Amén. Infinitas gracias, bendiciones. Bendiciones a todos, gracias infinitas. Aspectos de la mente, pues somos todos uno. Pareciera que hemos completado el capítulo 4. ¿Hacemos un repasito de los epígrafes que contenía? Vale. Pues hemos leído el capítulo 4 que se llama Las ilusiones del ego, que comenzaba con una introducción. El epígrafe 1, la enseñanza y el aprendizaje correctos. Y que tenía una invocación preciosa que dice: en este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar animado. En el espíritu. Amén. Y el epígrafe 2, el ego y la falsa autonomía. Después tenemos el epígrafe 3, amor sin conflicto. Con otra invocación que dice: el reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Epígrafe 4. Esto no tiene por qué ser así. Amén. Eso es lo que vino Jesús a decirnos, que esto no tiene por qué ser así. Basta ya de sufrir, hermanos. Amén. Alegría. Epígrafe 5, la ilusión del ego-cuerpo. Y epígrafe 6, las recompensas de Dios. Epígrafe 7, creación y comunicación.
Y con esto, Que son sinónimos. amén. Amén. Hemos terminado por hoy, aparentemente. Hasta Lo pronto, que es la ¿no? lectura del capítulo 4, porque en un ratito volveremos con más diversiones. Jesucristo, hermano Sí, mayor, igual. Favorito. maestro esencial. Volvemos a las 10 en Media Ilusoria ahorita para seguir estudiando juntos el capítulo 19, la consecución de la paz, en el que vamos por el punto 4. Hoy comenzamos con los obstáculos a la paz. Amén. Muchísimas gracias de todo corazón, amores infinitos, os amamos. Amén. Hasta luego.